Hola, hola mi gente, una vez más por aquí, un habanero en Brasil. Y como les dije en el video anterior que hice ya hace casi 2 meses, pero yo por cuestiones de trabajo no lo había podido subir antes. Hoy les voy a dar un pequeño recorrido por aquí, por el apartamento donde estoy viviendo, y para que así más o menos vean los logros que he podido tener en el poco tiempo que llevo viviendo aquí en Brasil, para que vean que sí se puede, porque realmente he escuchado muchos comentarios negativos de mucha gente refiriéndose a Brasil, que realmente no quiero tocar ese tema ahora. Y con Ah, pero tú esto, ¿qué empezaste a grabar cosa? y no me avisaste. Yo te dije que quería salir en No, el no, no, no video. vengas para que yo estoy grabando ahora, no vengas a No, no, molestarme. espérate un No, momento no, que yo no, voy no, a no, salir. no. Espérate un momento. Córrete y dame un lado. ¿Qué vuelta, mi A ver, ¿qué gente? es lo que tienes que ¿Qué decir? vuelta? Nada, mi nombre es Yoyi, como me dicen aquí en Brasil. Y nada, Es verdad, quiero salir en el video de es hoy, verdad. ya que van a estar enseñando la casa de este. Bueno, y que diga todas las cosas que ha tenido que pasar para poder llegar hasta donde está hoy, porque realmente Brasil no ha dado la posibilidad tanto a él como a mí. A mí me ha dado la posibilidad de caer, pero Es bueno, verdad. vamos a dejarlo Tampoco ahí. te extiendas. De llegar hasta donde estamos y que realmente vean eh, que todo se puede. No todo el mundo es igual, todo el mundo camina por un camino diferente y la historia de cada uno es de cada uno y es individual. Pero bueno, hoy van a ver la historia de él y todo lo que logró y todo lo que Bueno, mi gente, ya pasó con esto para llegar vamos a hasta dar aquí. por comenzar el video. Nos vemos en unos No, pero segundos. no te Bueno, vayas, no me te dejes dejo aquí, aquí. no te vayas. Oye, pero no te vayas. Aquí como pueden ver son 4 apartamentos y una casa atrás grande. Los 4 apartamentos tienen en la parte de afuera la área de lavandería. Y aquí me estoy acercando a la puerta de la casa. Ven aquí, que es lo primero que te encuentras cuando entras por la puerta, es la salita, que esto aquí viene siendo sala cocina. Lo que la cocina está en la parte contraria a la cámara, ya se la voy a enseñar después que le enseñe esta parte de aquí. Aquí tengo un mueble grande de 2 plazas. A mí me gustan las alfombras, esos adornos. Y aquí como pueden ver, todo lo que hay aquí lo he hecho yo porque ahora les voy a estar dejando fotitos en una esquinita aquí para que vean cómo fue, como que yo empecé cuando llegué aquí. Este apartamento lo tenía un familiar mío y me lo dio, no sé, lo tenía rentado. Él tenía rentado este apartamento y él después me lo cedió a mí. Yo llevaba 2 meses aquí porque yo estaba rentado un apartamento en el centro y él me dio la posibilidad de que si quería venir para acá y como esto es un lugar más tranquilo, esto es un barrio que es residencial, es bien tranquilo. Estamos a como a 5 o 10 minutos del centro, pero nos combino muchísimo, tanto por la tranquilidad, porque yo no me adapto todavía a los ruidos de la calle fuerte y esas cosas. Y como les voy a estar enseñando la foto, para que vean todo el proceso, desde que nosotros llegamos aquí hace ya prácticamente 8, no sé si 8 10 11 meses que nosotros estamos viviendo aquí, pues nosotros vivimos 2 meses cuando llegamos en el apartamento del centro, como dije, y puedan ver la diferencia. Todo es poco a poco con sacrificio. Aquí ustedes pueden estar viendo lo que son 8 meses de trabajo, de hacer diaria, de trabajar. Yo trabajo, como ya he dicho anteriormente, yo estoy en la misma empresa desde que llegué, 12 por 36. Es una empresa de comida rápida, gracias a Dios estoy ahí desde que llegué y todavía sigo, me mantengo, hace poco me promovieron y todo tranquilo. Gracias a Dios, ahí estoy tranquilo, a pesar de todas las cosas que se puedan presentar. Aquí como pueden ver, ya la mayoría de las cosas las obtuve poco a poco, no fue de un día para otro, esto fue mucho sacrificio, como les digo, una cosa les digo otra, esto es trabajo constante y diaria. Yo me apoyé mucho en las aplicaciones de compra, en shopping, en Chain, en Marketplace fue donde yo compré los muebles, el sofá, que tuvo un sofá cama, el raki como se le dice, el panel y la mesita, todo eso era un juego que compré junto. Las alfombras sí las compré en una tienda que conozco aquí, que con todo día le voy a hacer un dedito en Bartomanía, que me gusta mucho. Y pues nada, aquí como pueden ver, esta es mi casa, humilde y es lo que he podido lograr hasta ahora. Tengo poco a poco la voy a ir mejorando y voy incrementándole algunas cosas, pero bueno, hasta ahora es lo que tengo y quería mostrárselo a ustedes para que vean que todo lo que se proponen lo pueden lograr a base de sacrificio. Para mí son mis prioridades y las cosas que yo quise lograr. Todo el mundo tiene sus prioridades, o sea, sus prioridades
propia y todo el mundo logra y trabaja en base a lo que quiere. Por lo menos Brasil da esa posibilidad. Trabajando puedes lograr lo que tú quieras lograr. No va a ser en 2 o 3 días, pero lo vas a lograr. Seguimos ahora con la parte de la cocina para que vean más o menos la cocinita como es. Ah, y otra cosa, esta lámpara que ven aquí, no sé si la pueden ver, me la encontré en la calle. Como pueden ver ahora, esta es la parte contraria a la salita, en la misma estación. Pero esta parte de al lado acá yo tengo puesta la cocina con la pilla. Aquí en Brasil no es costumbre, mayormente las rentas se dan solas, que sin bombillos y sin nada. Mayormente lo único que tienen si acaso son las pilas y hasta ahí. Pero mayormente aquí las casas se acostumbran a rentar a lugares prácticamente vacíos. Nosotros cuando llegamos aquí, mi primo y su esposa nos dejaron una pilla y un estante y un fogón para que nosotros pudiéramos empezar. Nosotros no pudimos hacernos de esas cosas cuando llegamos, solamente pudimos hacernos de la cama, el refrigerador y un closet. Ahora, esto que está aquí lo compramos tiempo después, poco a poco. El fogón y lo compramos en Marketplace junto con el extractor. El fogón es automático con luces, rendimiento eléctrico, micro, freidora, cafetera eléctrica y algunas otras cosas que tengo aquí, como esto, la tostadora y la picadora de sazón. Yo te dije que yo quería salir en el video, ya que tú nunca me sacas, no quiero salir. ¿Me dejas hacer algo? No, sí, porque te dije que yo quería salir en el video de hoy. Bueno, aquí está la batidora, la picadora de sazón y unas botellitas para tomarnos ahora el fin de año que nos han regalado y que compramos. Esta nos la dieron por el trabajo y esta nos la regalaron unos vecinos. Porque él no me ha invitado para la fiesta de fin de año, pero yo me voy a invitar solo. Así que aquí tiene la vajilla imperial que la compró en el 1499 en Maratomanía. Bueno, este aparato de aquí que dio mucho de qué hablar cuando lo compraron, porque querían comprarse uno igual. Querían comprarse uno igual. Esto es una pila eléctrica que en tiempo de... Ahora no se sirve para nada porque ahora hace un calor terrible, pero en tiempo de frío, para igual quitar la grasa y esas cosas. Lo de la grasa en todo el tiempo, pero bueno, para fregar cuando uno frega con el agua fría. Cállate que voy a seguir yo. No estoy para esto. Compré esto, lo compré en TikTok, esto lo compré en una tienda de aquí física, igual que esas cosas de allí. Esto me lo regalaron con mi cumpleaños, acostumbro a tener confitura ahí cuando me gusta comer dulce. Este juego de cuchillo con los cucharones, el de Shane. Y nada. Ahora la cosa va a tocar más cercana para que vean los equipos que tengo aquí abajo para no tener que sacarlo. Esta es la parte aquí abajo de la pía, que yo mayormente la uso para almacenaje. Aquí tengo la palita de gas y las cosas. Aquí tengo estos equipos que es la rosera, la reina. Yo quiero hablar. A ver. Y ahí atrás tengo, esta parte es la que más me interesa. Aquí como él le dijo, pero vas a volver, me puede dejar grabar en paz. Cocinar, allá acá tiene una plancha. Y la señora de la disputa, la máquina de hacer merengue, que esta trajo situaciones de y pues nada, estas son una de las poquitas cosas que la señoría tiene. Y como siempre, como él dice, esto es sacrificado. Pero bueno, aquí nadie sabe lo que trajo como consecuencia esta parada. Ya terminaste de reírte ya. Ay, Dios mío. Enséñale a la niña de la casa. Este es uno de los grandes logros también que hemos podido llegar a tener. Una cosa que uno prácticamente solamente veía en películas. Como pueden ver aquí, aparte de mí, esta es la parte del comedor. Es donde he puesto la mesita para comer y esas cosas, que también la uso cuando edito los videos. Porque yo tenía antiguamente puesto en el cuarto una mesa para la computadora, pero realmente la tenía adorno porque yo normalmente me siento aquí en la mesa porque tengo mucho más espacio y mucho más comodidad. Y en esta parte de aquí, como ven, ya es como lo que une la sala y la cocina al baño y al cuarto. Que ahora les voy a hacer un video de esta zona de aquí y ya voy para la parte del cuarto y del baño. Aquí como pueden ver, este es el bañito.
Una de las cosas que más me gusta del baño es esta. Una lechera automática. Para cuando uno hace sus necesidades no tener que tocar la lechera. Y ahora estaremos entrando a la última parte. Es el cuarto. Las imágenes, vamos terminando ya el video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete y dame like.